365 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo, donde en África se persigue al 20% de los cristianos y en Asia la escalofriante cifra del 40% de cristianos son perseguidos. Los países con más cristianos perseguidos en porcentaje son Corea del Norte, Somalia, países como Siria, Afganistán. Sin embargo, el peor país del planeta para ser cristiano es Afganistán. Que Dios me los bendiga y espero que despertemos como cristianos, porque de verdad, si te quejas de ser cristiano y vives en América, en Europa, créeme que estás mal, porque hay un cristianismo que está siendo perseguido y no es ni en América ni en Europa, es mayoritariamente es en Asia y en África. Y es que es una pena escuchar que muchas personas digan que es difícil ser cristianos cuando viven en un continente con tanta libertad. Generalmente, lo difícil de ser cristiano para muchas personas es simplemente que se dejan llevar de las tentaciones, que simplemente tienen malos pensamientos y no saben cómo pecar, que simplemente el vecino le gusta a la vecina que es hermanita y como es un vecino que le gusta tomar, entonces para eso ya es difícil para la cristiana, o porque la vecina es muy bella y el hermanito le gusta a esa vecina, pues ya por eso es difícil ser cristiano. Una cantidad de cosas que parecen increíbles, pero que es la gran dificultad del cristiano promedio. Cuando hay cristianos que tienen problemas reales, donde se juegan hasta la vida por seguir a Dios. Y es que si de por sí ya es difícil el hecho de que muchos cristianos tengan que salir en caballo, en burro, caminando, con lluvia, con sol para llegar a una iglesia. Mientras que en muchos lugares donde tienen iglesias con aire acondicionado, con asientos reclinables, acolchados, tienen servicios públicos, cristianos con autos, tienen para viajar en taxi, en bus, en metro, tranvía, tienen absolutamente todo para poder llegar tranquilos y libres a la iglesia. Y dicen que el cristianismo es difícil, mientras que otros en lugares más pobres y en sitios rurales tienen que ir a la iglesia como puedan, llenos de lodo, con lluvia, con sol, pasando dificultades reales, pero siguen en América. Y el único obstáculo que tienen es vencer la pereza y vencer la desidia. Mientras que en países como Corea del Norte y Afganistán, los cristianos se juegan la vida literalmente. De hecho, hay un dato interesante que dice que en Corea del Norte, para tú poder leer la Biblia, te escriben unos versos bíblicos en papelitos y esos papelitos se los van pasando de mano en mano porque no pueden tener una Biblia, no pueden tener un libro. Entonces, como no pueden tener el libro, lo que simplemente hacen es escribir versos bíblicos y pasárselos de mano en mano. Lo lees, te lo aprendes y
pasa a la siguiente persona. Eso es dificultad. Que tengas que ir preso a un sitio de concentración donde están todas las personas detenidas por simplemente profesar la fe. Los castigos más comunes son la prisión, la destrucción de iglesias, el castigo físico y en el peor de los casos te quitan hasta la existencia. Eh, es increíble que aún en este tiempo, en este siglo, haya que ver ese tipo de cosas. Ahí es una realidad que nosotros que tenemos toda la libertad en estos dos continentes, tenemos que orar y ver por esa gente. En el caso de China, se dice que por los años 50 habían alrededor de 1 millón de cristianos y que esa cifra se ha multiplicado exponencialmente de tal forma que se calcula que en años más tarde podría ser el país con más cristianos en el planeta. Pero la persecución en China ha sido sistemática y gradual, de modo que año a año es peor. Y están quitando cuadros de pintura de santos por cuadros del gobierno chino. Quitan cruces para poner símbolos comunistas y quitan versos bíblicos para poner frases socialistas afines al gobierno y que incluso en algunos lugares el mensaje que va a dar el pastor o el líder de la congregación tiene que ser revisado por un miembro del Partido Comunista Chino. Y si no va de acorde a los ideales del Partido Comunista Chino, simplemente ese mensaje no vale. Así se va, así sea un mensaje que esté en contra de la Biblia, tiene que ser un mensaje acorde al partido de China. Y las congregaciones clandestinas que no se ajustan al Partido Comunista simplemente son destruidas. Eh, es lamentable que esto esté sucediendo. Lo bueno en todo esto y lo que se puede resaltar es que en los tiempos de cuando el cristianismo fue perseguido en el Imperio Romano, sucedió algo parecido y cuando los emperadores romanos vieron que ya era imposible detener el cristianismo, tuvieron que oficializarlo. Ojalá pase lo mismo en China. Y llega un punto en el que el Partido Comunista se dé cuenta que no lo pueden detener y tenga que convertirlo en una religión oficial y les pueda dar la libertad para que haya una libertad religiosa. Eh, nosotros no podemos ser apáticos a esa situación, ya que son nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que orar por ellos. Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, veía en un reportaje donde, tomando en consideración la oración que hizo Salomón sobre el templo de Jerusalén, ellos habían pedido que en una ciudad china pasara lo mismo, que gente de todas las lenguas, tribus y naciones vayan a orar a ese sitio y de hecho lo estaban logrando. Cada año se sumaban personas de más países a orar a esa ciudad. Es bastante interesante lo que están haciendo los cristianos chinos. A pesar de todas las cosas en contra que tienen. Eh, sin embargo, el Partido Comunista China considera
El cristianismo es un símbolo de la cultura occidental, la cual es real. Es verdad, tanto en Europa como en América, el cristianismo es el símbolo de Occidente. Y obviamente el gobierno chino quiere que ese país tenga una unidad como Estado y como religión. Y por eso quiere evitar a toda costa que el cristianismo llegue o se propague en toda China para evitar que los chinos se occidentalicen. Es lo que quiere el gobierno chino a toda costa. Y además de eso, obviamente, porque también ven cosas vergonzosas como lo que pasó en París, tanto en la inauguración como la clausura. Eso es algo impensable en ese país. Esas cosas no pasan allá. Y en muchos otros países, tomemos en cuenta que lo que pasó en París fue una vergüenza para Occidente. Y también tenemos que recordar que no solamente nosotros los cristianos quedamos indignados, sino que increíblemente los musulmanes también quedaron horrorizados con lo que vieron, con lo que hicieron con el cristianismo, más allá de los horrores como género humano, porque algo así es impensable en los países musulmanes, pero tomando en cuenta que ellos ven a Jesús como un profeta y viendo lo que hicieron con Jesús, pues obviamente quedaron horrorizados porque eso es impensable que hagan con Mahoma. Y se entiende que hayan sentido indignación, pues ellos consideran a Jesús un profeta. No lo consideran Dios, pero lo consideran un profeta. Y Jesús, dentro de eso, pues es muy importante para los musulmanes también, como profeta. Eh, entonces, obviamente, sí van a sentir indignación porque es como parte de la misma cultura islámica. Y muchos países o muchas sociedades creen que si adoptan el cristianismo, pues podría pasar cosas como esas, como las que pasó en París. Y eso pues no les gusta a nadie. Japón, que no tiene nada que ver con el cristianismo, quitó Toyota la publicidad o el contrato económico que tenían con el Comité Olímpico, porque consideraron que eso era vergonzoso y que no se utilizó el dinero como se suponía que tenían que usarlo. Entonces nos podemos dar cuenta que por un lado no quieren occidentalizarlo porque el cristianismo es parte de la cultura, una cultura que para ellos es vergonzosa. Y aunque también están negando la fe cristiana, están negando a Cristo, lo cual está mal. Y también está mal que se persiga a cualquier persona por la religión que profese. Eh, Tampoco podemos ser indiferentes y decir que nosotros acá eh, se nos haga difícil ser cristianos, lo cual es una mentira. Lo que nosotros tenemos que hacer es, antes de caer en tentación, caer en oración, caer de rodillas delante de Dios, humillarnos delante de Dios para que nos evite caer en tentación. Nosotros no podemos reprimir nuestros pensamientos, nosotros debemos dominar nuestros pensamientos. Nosotros no podemos entristecernos cuando no pecamos, nosotros tenemos que alegrarnos cuando no pecamos. Decir, gracias Dios mío porque no me permitiste pecar. Y no sentir pena o lástima por nosotros cuando no podemos pecar. Tenemos que tener una determinación y darle gracias a Dios por la libertad que Dios nos ha dado por vivir en nuestro continente. Y saber que esa libertad en otros continentes no la tienen. Y que nosotros desde acá debemos orar por esos continentes donde el cristianismo es perseguido.
tomando en cuenta que Corea del Norte es el país que más persigue a los cristianos, pero Afganistán es el peor país para un cristiano. Y la pregunta es, ¿cómo se penetra el cristianismo allá? Si pones en juego tu vida está en riesgo si vas a predicar allá. Mientras que allá tienes que luchar contra un gobierno, contra tribus que defienden sus ideologías religiosas. Acá con lo único que luchas es con tus pensamientos y con tus propias iniquidades. Porque acá nadie te persigue, acá nadie te discrimina, acá nadie se burla. Acá simplemente eres tú contigo mismo que no te sometes a Dios. Dale gracias a Dios por haber nacido en este continente